en metros cúbicos por segundo, ¿no? 200, 960. Dato de entrada, el que se ve en la tabla derecha, que proviene de la curva característica que relaciona cota con volumen, ¿no es cierto? Ahora aquí hay que hacer una precisión. Estas cotas no son cotas absolutas, son cotas relativas medidas desde la cresta del vertedero, ¿no? Es decir, medidas desde el NAME, el nivel de aguas máximas extraordinarias. Entonces, son cotas relativas, ¿no? Y a partir de esas cotas yo puedo determinar los volúmenes. ¿Y cómo se saca esto? Como hemos visto antes, ¿no? Al principio de la materia, con las curvas características. Entonces, como yo tengo curvas de nivel, puedo determinar para distintas cotas cuál es el área cubierta por cada curva de nivel, y conociendo el área, hemos visto que hay una ecuación, la ecuación de Bentechov, para transformar área en volumen, ¿no? Entonces, de esa misma manera yo puedo calcular ya para distintas cotas cuáles son los volúmenes respectivos. Estos son los datos de entrada que nosotros debemos tener para poder diseñar el vertedero de excedencia. Entonces, repito, debo tener los datos del hidrograma de crecidas de entrada al embalse y debo tener las curvas características de cota versus volumen, pero las cotas deben estar expresadas como cotas relativas a la cota de la cresta del vertedero, ¿ya? Entonces, de esa manera se hacen. Entonces, la primera es el hidrograma de crecidas de ingreso al embalse, ¿no? Que esto ya sabemos que viene de la modelación PQ, ¿no? A través de un modelo de crecidas, ¿no? Y dos es la curva característica cota versus volumen, ¿no? Coma, donde la cota, donde se deben expresar las cotas relativas al nivel de la cresta del vertedero, ¿no? Entonces, esas son las dos informaciones que requerimos. Entonces, acá está la primera, que son los hidrogramas de crecidas de ingreso, ¿no? Y la segunda situación sería lo siguiente, ¿no? A ver, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo el volumen muerto. Luego tengo por acá, tendré el volumen útil, ¿no es cierto? Y dijimos, aquí aprovecho este dibujo, que dijimos que entre estas dos cotas, la que corresponde al volumen útil y el volumen muerto, es donde colocamos la obra de toma, ¿no? Que si fuera una presa de hormigón, podemos colocarla en el mismo cuerpo de la presa, y si fuera una presa de terraplén, debemos construir esa torre, ¿no? Entonces, en algún lugar dentro de estos dos límites, colocamos la obra de toma, ¿no? Entonces, acá es donde debe colocarse la obra de toma. ¿De qué va a depender la selección de esa cota? De lo que pase aguas abajo, ¿no? Porque si lo colocamos muy arriba, podemos generar también grandes pendientes y vamos a tener que disipar energía, y eso implica costos, ¿no? Entonces es mejor colocarlo a la menor altura posible, pero por supuesto preveyendo que no ingresen sedimentos, de tal manera que sea una estructura relativamente horizontal, o sea que no tenga grandes pendientes y tampoco genere grandes energías, ¿no? Entonces, por eso generalmente se coloca en partes bajas, ¿no? A fin de evitar grandes costos, ¿no? Por colocar la obra de toma en una cota muy elevada. Eso también hay que pensar, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se va a colocar muy cercana a la altura que corresponde al volumen muerto, ¿no? Eso es lo más, yo diría, lo más común. Entonces, o mejor dicho, a la corona. En este caso se llama corona de la presa,
¿no? La parte más alta es la corona. Entonces, entre la corona y el volumen útil, la cota que corresponde al volumen útil, ya tenemos este otro nivel que sería el NAME, ¿no? El NAME, que es el nivel de aguas máximas extraordinarias, que corresponde ya a la cota máxima que debería alcanzar el agua, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que la cresta del vertedero deberá estar colocada en alguna cota por encima de la cota del volumen útil, ¿no? Por supuesto que cuanto más alta coloque la cota de la cresta del vertedero, más alta va a ser la presa y eso quiere decir mayor costo, ¿no? Entonces, normalmente se coloca la cresta del vertedero en el máximo nivel que alcanza el volumen útil. Ahí es donde vamos a colocar la cresta del vertedero, ¿no? Entonces eso lo voy a poner a ver, otro colorcito en verde, ¿no? Entonces acá típicamente es donde colocaríamos, ¿no es cierto? Aquí la cresta o cota de la cresta del vertedero, ¿no? Ahí lo colocaríamos. ¿Y qué quiere decir eso? Que entre la cresta del vertedero y la corona, justamente esa es la altura que corresponde, esa es la altura H, ¿no? H, que es la carga hidráulica sobre el vertedero. Eso es lo que me va a definir entonces ya finalmente todos estos componentes, ¿no? Y como hemos visto en las recomendaciones de las diapositivas, esto se debe prediseñar. Entonces, en el ejemplo que estamos haciendo, si ustedes ven el enunciado, dice, diseñar un vertedero de descarga libre si se desea limitar la máxima carga hidráulica sobre el vertedero en un valor de 3 metros, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá para hacer el diseño? ¿Qué le estoy diciendo a este esquema? Que esta altura H va a ser máximo 3 metros, ¿no? 3 metros. Y eso ya me va a dar finalmente la altura que corresponde al volumen de regulación de crecidas, ¿no? Esa cota entre el volumen útil hasta la corona va a ser 3 metros. Ese es un parámetro de diseño que debe ser predimensionado y posteriormente, cuando ya se hace el cálculo, se puede optimizar el valor, ¿no? Hasta finalmente llegar a las dimensiones finales de H y de B, que es el predimensionado. El valor de H deberá ser 3 metros, ¿no? Ese ya es un valor predimensionado. Y el otro valor predimensionado debe ser la máxima descarga, ¿no? ¿Y eso de dónde lo puedo sacar? Entonces puedo hacer una estimación a partir de lo que veo acá, ¿no? Entonces fíjense en la tablita a la izquierda, que corresponde al hidrograma de crecida de diseño, ¿cuál es el máximo caudal? Entonces, si yo veo esto, el máximo caudal es el que se produce a las 40 horas, que es 3.240 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿cuál es la idea del vertedero? La idea del vertedero no es solo descargar ese máximo caudal, sino atenuarlo. No sé si se acuerdan el gráfico que teníamos. Era así, ¿no es cierto? A ver. Tenía un programa de crecidas de salida que va a estar laminado, ¿no? Entonces, el naranja quiere decir el hidrograma, le voy a poner H de ingreso, ¿no? Y el azul es el hidrograma de salida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del fenómeno de laminación? No solo que logremos evacuar con seguridad, sino que el pico del hidrograma de crecidas va a disminuir notablemente, ¿no? Y además se va a retrasar, o sea, va a salir en un tiempo mayor, a fin de, ¿con qué objetivo? A fin de que la salida no sea rápida, ¿no? Debe ser una salida lenta y además con un pico ya bastante disminuido, ¿no? Ese es el objetivo del vertedero. Con eso garantizamos que salga con seguridad, ¿no es cierto? Entonces, lo menor, ¿no? Que
y que disminuya a la mitad o a un tercio de ese valor, por ejemplo, ¿no? Entonces yo eso lo puedo predimensionar, ¿no? Entonces lo voy a escribir eso para que quede claro. Eh, lo que se desea. Entonces acá es donde vamos a decir, bueno, acá creo que voy a quedar porque si no me voy a seguir alargando.